Pueden registrar su apellido paterno, materno y nombre en el chat, por favor. Gracias, Adriana. Bien, como decíamos, la clase de ayer, las características de los continentes, nosotros la hemos dividido, decíamos, geográficamente la oferta turística internacional en continentes. El primer continente sería la América, luego tuviéramos Europa, Asia, África y el continente oceánico. Entre Europa y Asia hay un sector que se denomina, decíamos, Euroasia, y es justamente porque, es decir, solamente el límite es un río entre uno y otro continente, y en este caso el comercio que existió desde la época de las épocas mucho más antiguas y que van inclusive antes de la era cristiana, ¿no? Ha hecho de que exista este comercio entre Europa y Asia. Y justamente está dividido esta parte entre los dos continentes por el río, por el Bósforo, que a una orilla está el continente, el límite del continente europeo, y al otro está el límite del continente asiático. Entonces, como decíamos, el comercio desde épocas muy remotas, ¿no?, ha sido muy grande, y ahí es, por ejemplo, cuando nosotros vemos uno de los pioneros que ha realizado la ruta hacia el Asia y principalmente hacia este sector, hacia la China, ha sido Marco Polo. Cuando Marco Polo busca seguir lo que posteriormente se llamó la ruta de la seda. Y realmente se ve como en esas épocas, estamos hablando por lo menos unos 200, 500 años antes de la era cristiana, ¿no?, y también en el periodo de la Edad Media, que es la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano, ¿no?, cómo el continente asiático realmente había tenido un gran desarrollo para su época, ¿no?, en relación a Europa. Es decir, la medicina estaba muy, pero muy desarrollada en la China. Inclusive ya se hacían la trepanación de cráneos como formas para dar solución a los problemas neurológicos que hoy en día los conocemos. La medicina había trascendido realmente asombrosamente en la China, y se utilizaban inclusive los primeros instrumentos quirúrgicos, lo que hoy serían los instrumentos quirúrgicos, ¿no? Ya se utilizaban instrumentos de bronce para hacer las cirugías en esas épocas. Lo que en Europa, por ejemplo, no ocurría, ¿no?
Y ahí es cuando en la Edad Media nosotros llamamos la época del oscurantismo, porque, es decir, desaparece ese gran imperio romano. Con la caída del imperio romano se van generando y se van creando nuevos estados, y en este caso nuevas coronas, la corona británica, la corona española, la corona portuguesa, la corona italiana. Dentro de los mismos italianos se iban dividiendo inclusive el poder, ¿no? Los reinados, ¿no? Y la iglesia es la que toma, en este caso la iglesia católica, desde el Vaticano, es la que toma también la hegemonía, ¿no? De dominar toda esta parte de Europa. Entonces, en esa época, en la Edad Media, y bajo la denominación del cristianismo, ¿no? Se crea una institución muy, pero muy despiadada y deshumanizada, ¿no? Dentro de la propia Iglesia Católica, que se llama la Santa Inquisición. Y esta por cientos de años ha dominado Europa y todos los reinados de Europa, porque el Vaticano tenía un dominio total sobre los reyes en ese entonces. Entonces, todo estaba visto mal, según la Iglesia Católica. Todo estaba mal. Si querían hacer alguna investigación para crear nuevos medicamentos, para evitar las pestes, para evitar ingentes cantidades de muertos que habían, para, es decir, evitar la pobreza, etcétera. No, nadie podía hacer nada, ¿no? Nadie podía hacer nada, y decían, aquel que está haciendo esas cosas son brujos, son brujas, es hechicería. Entonces, todo estaba encaminado hacia lo sobrenatural. Y es por eso que se llama, y los historiadores llaman, la época del oscurantismo en Europa. En cambio, en el continente asiático, realmente, pues, el avance científico, el avance tecnológico de ese entonces había progresado grandemente. Un ejemplo de ello es solamente ver cómo en la Europa medieval, es decir, de la Edad Media, solamente se trataba las enfermedades con la sangría. Y la sangría significaba de que si una persona estaba enferma, tenía fiebre, etcétera, lo único que podían hacerle era darle algunas hierbas medicinales, ¿no? Y hacerle una punción en una de las venas y que sangre. Y decían, de la sangre mala va a salir, ¿no? Después hacía un torniquete y le vendaban el brazo o la pierna, lo que sea, y con eso se va a sanar. Entonces, la muerte, las pestes, la peste bubónica, la rabia, la peste negra, y toda esa cantidad de sufrimientos que tuvo la humanidad en esa época, justamente fue por la falta de una atención médica que pudiera ser solvente. No nos olvidemos que los europeos en la Edad Media eran poblaciones muy sucias en el sentido del aseo personal, de la limpieza, etcétera. No habían alcantarillados, no había nada. Entonces, todos los desechos sólidos, en este caso del baño, eran echados a las calles. Entonces, era un olor putrefacto en todas las calles de esas capitales que estaban surgiendo, de las capitales europeas que
estaban surgiendo en esa época. La desigualdad social también ha sido un elemento fundamental porque los ricos nobles, en este caso los nobles, estaban en el poder, estaban muy al lado del rey, y los nobles tenían sus tierras que se llamaban feudos, y estos feudos, lógicamente que eran porciones de territorio, ¿no? Aquí tenemos un feudo, aquí el noble tenía su castillo y tenía sus tierras, y estas tierras generalmente eran de labranza, es decir, para la agricultura. Todas estas tierras tenían que ser trabajadas. Para ese entonces, la institución de la esclavitud había desaparecido en Europa y se crea el servilismo, es decir, los siervos. Y los siervos eran gente del pueblo que muy próxima al castillo tenían sus casitas. Un pueblito, eran pueblitos, ¿no? Y generalmente siempre el castillo estaba rodeado por un río, una zanja que hacían grandísima y que le traían agua, y que era un sistema de protección para el ingreso de los saqueadores. Entonces el señor feudal tenía todas estas sus tierras. ¿Y quién las trabajaban? Esta población, ¿no? Los vasallos. Entonces, trabajaban gratuitamente de lunes a viernes estos agricultores las tierras del señor feudal. Y toda la producción, lógicamente, que era para el feudal, para el señor feudal. Y aquí cito, tenían unas tierritas que les daban a los siervos, ¿no? A los siervos les daban una tierra aquí, una parcela, por ejemplo, de 500 metros o de 1000 metros. Cada familia servil de siervos tenía esta parcela. Y el día sábado trabajaban esta parcela, la familia del siervo, y con la venta de esta producción, ellos podían alimentarse y sobrevivir. Y sobre eso, todavía sobre esta producción, al señor feudal tenían que pagarle un impuesto. Entonces, aquí había otro feudo. Y más aquí habían otros feudos. Y todos con sus castillos. Y estos feudos tenían una denominación dependiendo del título nobiliario que tuviera, en este caso, el señor feudal. Un segundito, me esperan, por favor.
Entonces, ¿me escuchan, no? Sí, dice. Entonces, estos feudos tenían una denominación y eso estaba determinado, decíamos, al título nobiliario. Y el título nobiliario significaba el título de nobleza que tenía el dueño. Por ejemplo, si el dueño era un duque, tenía el título nobiliario de duque, este era un ducado. Si el noble era un príncipe, este sector físico se llamaba un principado. Si el título nobiliario era de un conde, entonces el sector se llamaba el condado. Y así fue que durante cientos, miles de años, ¿no?, se ha desarrollado la producción minera, o la producción agrícola y todo aquello en base a los vasallos. Cada uno de estos nobles tenía inclusive un ejército que mantenía. Tenían otros, toda la corte que tenía acá del noble, que generalmente radicaban en el propio castillo del noble, tenían el ejército del noble y sobre ellos estaba el rey. El rey y la iglesia. Entonces, cuando el rey también tenía sus posiciones, independientemente de que los nobles también le daban impuestos al rey, el rey también tenía sus posiciones, sus tierras, tenía su ejército. Pero cuando el rey requería de sus nobles, por ejemplo, necesitaba soldados, todos los nobles tenían que dar ejércitos al rey cuando el rey tenía que emprender una conquista o una batalla. Y siempre al lado del rey y al lado de un noble, siempre había un clérigo, porque los nobles eran ignorantes. Lo único que sabían hacer era firmar. Quienes llevaban la administración, las finanzas, todo eso de sus tierras, era un cura. Los curas eran los letrados. Entonces, toda esa época de la Edad Media se llevó de esta manera el desarrollo de Europa. Las guerras entre ellos, entre los reyes, por ejemplo, los reyes, el rey español contra los portugueses, los reinados ingleses, todo el tiempo eran batallas y batallas y batallas y contiendas bélicas y batallas. ¿Por qué? Por tener mayor posición sobre esta parte, sobre las posiciones europeas. Y no les interesaba de que la gente aquí, los siervos, estuvieran desnutridos, mal comidos, les seguían sacando impuestos. Y ahí también empiezan la parte de los sublevamientos, ¿no? Y uno de los grandes sublevamientos justamente ocurrió en Francia en el año 1789 con la Revolución Francesa, cuando el pueblo se hace cargo del gobierno, es decir, del Estado. Y ahí es cuando María Antonieta de Estuardo, la esposa de Luis XVI, ¿no?, mientras ellos estaban en grandes banquetes, en los palacios, jolgorios, fiestas, el pueblo moría de hambre, y no es metafórico,
es literal, porque no tenían ni un mendrugo de pan para comer. Entonces, encabezados por Voltaire y otros revolucionarios, se levanta el pueblo y toma la Bastilla, ¿no? Y apresan a todos los nobles y los decapitan. Y ahí es la muerte del último de los reyes de Francia, Luis XVI, y la reina María Antonieta. Entonces, toda esa época es lo que llaman pues la época del oscurantismo, ¿no? Porque todo para la Iglesia Católica estaba malo. Todo está malo. Por eso que ya el Papa Juan Pablo II, cuando visitaba países europeos y visitaba también la América y otros lugares, lo primero que hacía cuando bajaba del avión, besaba el suelo. Y levantaba, el Santo Papa, levantaba las manos al cielo y decía: señores pobladores, perdonen a la Iglesia Católica por las atrocidades que se hizo en la Santa Inquisición. Porque realmente han hecho atrocidades. Y lo mismo el Papa Francisco, nuestro actual Papa, siempre que viaja también hace lo mismo. Pide disculpas por las atrocidades que la Iglesia ha hecho en la época de la Edad Media y con su institución de la Santa Inquisición. Y nosotros decimos, ¿y cómo nos afecta como bolivianos? No nos olvidemos que cuando los europeos salen, en este caso, los españoles salen a buscar con Cristóbal Colón nuevas tierras, es cuando llegan a la América y colonizan. Todo esto, colonizan, ¿no? Colonizan la América. Entonces, lógicamente que los conquistadores siempre, o los migrantes, que es lo mismo, siempre llevan un equipaje simbólico y llevan un equipaje invisible. Y ese equipaje invisible es la cultura. Es decir, que ellos transportan sus costumbres, sus tradiciones, su idioma, su religión. Y cuando llegan los españoles y conquistan la América, lógicamente que traen todas estas instituciones de España, traen la iglesia, traen las armas, traen la forma de administrar el Estado, etc. Y eso significa de que en Bolivia también hubo la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición en la época de la colonia, porque era Alto Perú y Bajo Perú. Nosotros correspondíamos a la audiencia de Charcas, que estaba en el Perú, que estaba en el Bajo Perú, y nosotros correspondíamos al Alto Perú. Entonces, nuestra sede administrativa estaba en Sucre, y donde actualmente es el museo de la universidad y el edificio de al lado era la casa de la Santa Inquisición, donde se hacían esas atrocidades. Es decir, se torturaban a las personas para sacarles la verdad y les decían, tienes que confesar de que tú eres brujo, para que así recibas a la iglesia y tus pecados, logres redimir tus pecados ante Dios, ¿no? Entonces han hecho barbaridades.
En cambio, a lo que llegábamos es de que como los asiáticos, desde la época cuando Marco Polo llega acá, descubre realmente esas características impresionantes que había tenido la China en el avance de la medicina, en el avance de la agricultura, en el avance de la astronomía, en el avance de la ingeniería. Es decir, los chinos estaban 1000 años luz de lo que estaba Europa en la época de la Edad Media. ¿Preguntas? Ninguna, dicen. Estuvo Claro, todo ¿no? claro. Ujú. Perfecto. Lo que veíamos ayer y decíamos, aquí tenemos a los continentes, aquí tenemos el Polo Norte, que en este caso tenemos aquí toda la parte del casquete polar. Aquí tenemos la Antártida, que está el Polo Norte, ¿no? Por aquí debe estar el Estrecho de Magallanes. Y aquí tenemos los 5 continentes. No sé, cuando alguien preguntaba cuántos continentes existen, 7 me ponían algunas veces. No, solamente tenemos 5 continentes. 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos el continente oceánico con la Polinesia y la Melanesia. Luego veíamos en la anterior clase estas características que son fundamentales de que ustedes tengan que estar muy bien, no pueden existir dudas, tienen que tener muy claras las ideas. Y habíamos dicho de que los principales países emisores de turistas, ¿cuáles son? ¿O qué características tienen estos países? Europa. Ya, en este caso serían los países europeos. ¿Qué características tienen los países europeos para ser los principales emisores de turistas? Es decir, que salgan los turistas de sus países. Tienen buena economía. Exactamente. Es decir, son países ricos. Y al ser países ricos, decíamos, la mayor parte de su población, ¿no? Si nosotros vemos aquí la pirámide, aquí vemos la pirámide socioeconómica, en Europa la pirámide socioeconómica es así. Es decir, la clase media es muy grande. Es una pirámide achatada. La clase media está acá. Y la clase rica está acá. Y la clase que está en desventaja, casi paupérrima, es muy poca. Los pobrecitos indigentes son muy pocos. La mayor parte son inmigrantes, ¿no? Entonces, esta clase media, que nosotros somos también de clase media, ustedes son de clase media, todos nosotros somos de clase media, económicamente. Pero esta clase media en los países ricos de Estados Unidos, países de Europa, países de la China, es decir, decíamos, son personas que tienen una alta capacidad de ahorro. Y eso debido a que los salarios son altos. Y hay una capacidad de ahorro porque se gasta, es decir, se gasta en mantenimiento, en manutención que se llama, ropa, alimentación, transporte, si hay hijos, educación, seguros, salud, compra de bienes, etcétera. Pero a pesar de todo aquello, como los salarios son altos, se tiene una capacidad de ahorro mensual y se tiene una capacidad de ahorro anual. Es decir, si un técnico, por ejemplo, un técnico en cualquier área, en Bolivia gana 4,000 bolivianos, con seguridad que haciendo esas mismas
desarrollando esas mismas funciones, el técnico en Europa ganará 5.000 euros. El técnico en Bolivia lo que ganará le alcanzará máximo para comer, para vestir, para pagar su vivienda, pero mal comido, mal vestido, etcétera, mínimamente. Y no tiene capacidad de ahorro. Más bien, cada vez las deudas individuales de las personas se van haciendo más grandes. Y a veces son deudas que no tenemos cómo pagarlas porque no hay los ingresos suficientes. Es decir, hemos gastado más de nuestros ingresos, de lo que nos ingresa. En cambio, en Europa no ocurre aquello. O en los países ricos, no solamente en Europa, en el resto de los países ricos del planeta. Es decir, que se tiene una capacidad de ahorro muy alta. Y eso hace de que estos países sean emisores de turistas. Pero decíamos ayer, paradójicamente, estos países, a pesar de ser los principales emisores de turistas a nivel mundial, porque en temporada alta, que es cuando ellos están en vacaciones de verano, son millones de turistas que salen de cada país. Personas que son turistas. Pero a la vez decíamos, eso es lo paradójico, que ellos reciben, son los principales países receptores de turistas a nivel mundial. ¿Y a qué se debe esto? Decíamos, ¿por qué este fenómeno? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué decíamos? Tienen buena oferta turística. Ya. Ahora, ¿en qué consiste esa buena oferta turística? Luis. En publicidad. Ya, pero nosotros también podemos hacer publicidad, podemos hacer marketing. Tienen mucha historia detrás. Exactamente. Mucha cultura. Exactamente. Es decir, el 90% del patrimonio cultural, el 90% del patrimonio cultural del planeta está en Europa. Y a pesar, y además, dentro de las principales 20 playas o destinos turísticos de playa del mundo, Europa por lo menos tiene 10. Y sabemos que gran parte de los turistas que salen en la temporada de verano van a buscar playas. Entonces, eso significa de que ellos tienen atractivos culturales y atractivos naturales. Ahora vamos a ver en el ranking de los 50 países emisores de turistas más importantes del mundo. Tenemos Alemania, tenemos Estados Unidos, la China. Bueno, la China sí por la masificación que tiene, ¿no? La China tiene 1.500 millones de habitantes. El Reino Unido, que son los emisores, Francia, Canadá, Japón, Italia. Es decir, que esta gente tiene una capacidad de ahorro, la población de estos países tiene una capacidad de ahorro demasiado alta y que les permite poder viajar. Y eso es lo que nos determina, y vamos a ver aquí algunas definiciones, la definición de turismo emisor o turismo emisivo. Por eso decimos países emisores de turistas. Es el relacionado con los viajes de residentes fuera de su territorio económico. Es decir, el turismo emisor son personas o turistas que salen fuera de las fronteras de su país, salen al extranjero. Los receptores son los que reciben a los migrantes de los países expulsores, dando que poseen muy buena calidad de vida. Ejemplo, Estados Unidos, Alemania, España, Emiratos, Inglaterra, Canadá. Es decir, los países receptores
son los que receptúan a los turistas en sus atractivos. Ahora, en este caso, turistas, abreviamos TAS. Muchos ingresan a estos países como turistas y se vuelven migrantes. Es decir, hace unos 10 años veíamos en Bolivia cómo muchos bolivianos iban a España. Ellos salían con el estatus jurídico de turista. Llegaban a España, llegaban al aeropuerto de Barajas, iban a un hotel, tenían la habitación alquilada en un hotel, todo eso. Pasaban 5 días y dejaban de ser turistas porque empezaban a trabajar en el país. Entonces empiezan a ser migrantes. Dejan el estatus de turista para ser migrantes. Por eso que no tenemos que confundir la parte del turismo con la parte de la migración internacional, que es un movimiento de personas de un país, del país emisor a otro país receptor, en donde planean residir, ya sea por un periodo temporal o de forma permanente. En cambio, el turista es la persona que sale de su residencia habitual a un destino turístico X por más de 24 horas. Es decir, que va a haber un pernocte, cuyos ingresos económicos fueron obtenidos en el lugar de residencia habitual donde vive y los gasta en el destino turístico. Cualquiera que fuese la actividad turística que desarrolle. Puede ser turismo termal, puede ser un turismo de agroturismo, puede ser ecoturismo, no importa. Pero los recursos económicos los ha obtenido donde vive y los gasta en el destino turístico. Pregunta, ya no tenemos mucho tiempo. Preguntas. Está claro, ¿no? Sí, licenciado. Bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego. Luego.